Los tres asesinos en serie más crueles de la historia. El sol cae y la oscuridad se despliega en la noche, tras la cual se esconden los más siniestros y despiadados asesinos en serie, cuyas acciones resultan tan escalofriantes como aterradoras. El relato que se avecina es uno de horror, una historia de crímenes y de muerte, de la más pura y horrenda crueldad. Hoy te presentamos la historia de los tres asesinos en serie más crueles de la historia, aquellos cuyas atrocidades convierten la tragedia en algo aún más profundo, cuya percepción de la vida a veces resulta incomprensible. Prepárate para un viaje entre los más sombríos secretos de la humanidad. Número 3. Ted Bundy. Una figura oscura y enigmática se deslizaba entre las sombras del pasado. Conocido como el asesino en serie de los 70, Ted Bundy dejó un rastro de muerte y destrucción a su paso. Sus crímenes eran tan brutales y sangrientos que aún hoy en día se habla de ellos como un halo de misterio y horror, ya que asesinaba a sus víctimas golpeándolas con objetos contundentes antes de estrangularlas con las manos. Bundy comenzó su carrera criminal en la década de 1970, atacando a jóvenes mujeres en universidades de varios estados de los Estados Unidos. Utilizaba su encanto y su apariencia normal para engañar a sus víctimas, llevándolas a una muerte brutal y violenta. Se estima que Ted Bundy mató entre 30 y 35 personas y a pesar de los esfuerzos de las autoridades para atraparlo, Bundy seguía evadiendo la captura, cometiendo más crímenes a medida que huía. Finalmente fue capturado en 1978 y condenado a muerte en 2 juicios diferentes. Sin embargo, su proceso legal no terminó allí. Durante su tiempo en prisión, Bundy se convirtió en un personaje mediático y concedió varias entrevistas, manteniendo una apariencia de normalidad y negando sus crímenes hasta el final. Sin duda, uno de los asesinos más crueles y famosos de la historia. Número 2. John Wayne Gacy. Conocido como el payaso asesino o el enterrador, John Wayne Gacy fue uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos también durante la década de 1970. Gacy mató al menos a 33 jóvenes hombres y adolescentes en su hogar en un suburbio de Chicago. Usó varias técnicas diferentes para matar a sus víctimas, incluyendo asfixia manual, estrangulamiento, asfixia con gas de carbono, envenenamiento con éter y golpes en la cabeza. John se ganaba la confianza de sus víctimas, muchas de las cuales eran jóvenes desaparecidos, al hacerse pasar por un empresario exitoso y voluntario en eventos de caridad. Sin embargo, detrás de su fachada amable se escondía un monstruo implacable. Gacy se dedicó a enterrar los cuerpos de sus víctimas en el sótano de su casa y también en un espacio debajo de su garage. Fue capturado en 1978 y condenado a muerte en 1980. A pesar de su condena, Gacy sigue siendo un personaje enigmático. Muchos se preguntan cómo pudo cometer tantos crímenes horribles sin ser detectado durante tanto tiempo. Incluso hoy en día se sigue investigando sobre posibles víctimas ocultas y se han realizado varias exhumaciones en su antigua propiedad en busca de restos humanos. Una historia que nos hace temblar y reflexionar sobre la naturaleza humana y sus más oscuros secretos. Número 1. Andrei Chikatilo. En los oscuros rincones del este de Europa acechaba Andrei Chikatilo, también conocido como el caníbal de Rostov. Chikatilo fue un asesino en serie responsable de la muerte de al menos 52 personas, la mayoría de ellas niños y jóvenes. Una figura oscura y siniestra se deslizaba furtivamente entre las nubes negras de la noche. Era Andrei, quien mataba a sus víctimas con estrangulamientos, objetos punzocortantes y asfixia. Sus víctimas eran atraídas con engaños y promesas de dulces y juguetes antes de ser brutalmente asesinadas y mutiladas. Chikatilo se regodeaba en el sufrimiento de sus víctimas y se alimentaba de sus órganos internos. Era un depredador, calculador y frío, que se mantenía un paso adelante de las autoridades mientras continuaba su macabra caza. La búsqueda para captar a Andrei se convirtió en una obsesión para la policía y el pueblo ruso, y su captura finalmente llegó en 1990. Sin embargo, su juicio y condena no pudieron devolver la vida a sus víctimas ni curar las heridas abiertas de las familias y comunidades afectadas por sus horribles acciones. El nombre de Andrei Chikatilo se ha grabado en las páginas negras de la historia como uno de los asesinos en serie más despiadados y retorcidos de todos los tiempos. Su legado sigue siendo una advertencia para todos sobre la oscuridad que reside en el corazón de algunos hombres.